La rana cantora. Esta es una historia que me ocurrió cuando mi hijo tenía apenas 7 años. Por aquel entonces, mi hijo y yo nos mudábamos mucho. Había quedado embarazada a los 16 años, y al no tener apoyo ni de mi familia ni del padre de mi hijo, siempre estábamos en quiebra y siempre estaba en busca de diferentes trabajos para mantenernos a mí y a mi pequeño. Fue en una de estas incansables búsquedas por un empleo que me lograra pagar lo suficiente, que me topé con la señora Magdalena. Ella era una anciana de 76 años que requería ayuda para limpiar su casa y regar sus plantas a diario, ya que la persona anterior se había ido de un día para otro, dejándole el trabajo botado. Al principio la idea no me gustó, ya que parecía abarcar muchas horas y pensé que no pagaba bien, pero sí lo hacía. Y lo que terminó por convencerme fue que doña Magdalena me dijo que en el fondo de su jardín había unos cuartos que podríamos utilizar mi hijo y yo para vivir. Esta oferta resultaba demasiado tentadora, ya que lo más caro para sobrevivir sin dudas es la renta, y si solo tuviera que preocuparme por la comida sería quitar un gran peso de mi carga. Después de pensarlo un poco, decidí aceptarlo, y de inmediato, cuando llegué a aquella casa, supe que había tomado la decisión correcta, o al menos eso creí en ese momento. Aquella mujer vivía en una mansión y su jardín era extremadamente grande, con plantas de diferentes tipos y en medio de este, un estanque muy grande que también se veía muy hondo. El agua estaba algo turbia y oscura, tanto que no podías ver el fondo, pero eso no me preocupó. Cuando la señora me mostró los llamados cuartos que estaban al fondo, me di cuenta de que la única razón por la que ella los llamaba así era porque su casa era 3 veces más grande, pero no eran cuartos. Se trataba de una pequeña casa con 2 habitaciones, sala, comedor y un baño. Ninguno de los dos había vivido nunca en una casa tan grande. Recuerdo que aquella señora me dijo que me sintiera libre de decorar como quisiera, ya que ella no había tenido tiempo de hacer nada en aquellos pequeños cuartos. Después de eso, me dio varias instrucciones sobre cómo debía cuidar ahí, ya que tenía muchas plantas de diferentes especies y algunas requerían más atención que otras. Yo acepté todo lo que me estaba pidiendo, y me dijo que podía instalarme bien y que comenzaría a trabajar desde el día siguiente a primera hora. Le respondí que sí, y volví a aquella casa con mi hijo. Mi hijo estaba muy feliz, ya que nunca había vivido en una casa como esa, y tampoco había tenido acceso a un patio tan grande de inmediato, y a pesar de que aquella señora no me había dicho nada relacionado con que mi hijo no podía jugar, yo puse varias reglas para él. La primera era que, si bien podía jugar en las cercanías, tenía que tener mucho cuidado con cada una de las plantas, ya que me habían contratado para cuidarlas, y si éstas se dañaban o en el peor de los casos morían, entonces me despedirían. También le dije que bajo ninguna circunstancia quería verlo jugando cerca de aquel estanque que estaba en medio del jardín, ya que se veía demasiado hondo y fácilmente podría ahogarse en él. Más tarde ese día, mientras yo estaba en la cocina desempacando nuestras escasas pertenencias, mi hijo estaba decidiendo cuál de las 2 habitaciones quería, hasta que de repente fue corriendo hacia mí agitando un gran peluche de rana de unos 70 centímetros. Esa cosa casi llegaba al metro. Era bastante feo a mi parecer. Se veía algo desgastado por el tiempo. Era uno de esos peluches de rana que tenían los brazos y las piernas muy largas. Se veía artesanal, hecho con alguna toalla verde y trapos en su interior. Sus ojos se veían muy raros porque le habían cosido unos extraños botones rojos que no me terminaban de convencer. Además, se veía todo polvoriento y tenía algunas manchas de mugre. Le dije a mi hijo que lo dejara ahí, que no sabíamos de quién era y que además se veía asqueroso, pero él me dijo que era la rana más bonita que había visto y me suplicó que lo dejara quedarse con ella. Le dije que quizás no sería lo adecuado porque ese peluche sin duda pertenecía a doña Magdalena y se lo tendríamos que devolver. En ese momento él se puso muy triste, pero pareció entenderlo. Esa noche lo dejamos en la sala y yo le dije que lo devolvería en la mañana siguiente.
La verdad, mi idea era tirarlo a la basura, ya que no me terminaba de dar buena espina ese muñeco. Pero cuando amaneció y mi hijo se preparó para la escuela, me dijo que él quería entregárselo. Al principio dudé, ya que estaba convencida de que a doña Magdalena no le interesaba el muñeco y que probablemente ni siquiera era suyo. Había una alta probabilidad de que le dijera que podía conservarlo, pero mi hijo insistió tanto que al final no tuve ninguna excusa para negarle el querer hacerlo por su cuenta. Para mi mala suerte, pasó exactamente lo que temía cuando nos topamos con doña Magdalena antes de salir de la casa. Él le entregó la rana y le dijo que la había encontrado, pero que yo le había dicho que probablemente le pertenecía a ella. Doña Magdalena miró durante unos segundos y luego dijo que no era de ella y que lo más probable era que hubiese pertenecido al hijo del señor que antes le ayudaba con el jardín. Mi hijo le preguntó si él podría quedarse con ella. Doña Magdalena se sorprendió de que un niño quisiera un muñeco que parecía estar a punto de desbaratarse por sí solo, pero solo se encogió de hombros y le dijo que si quería quedárselo, era libre de hacerlo. Mi hijo saltó de alegría con el muñeco en la mano y después lo dejó sentado sobre un tanque de gas, diciéndome que cuando volviera de dejarlo de la escuela, entonces yo lo llevara a su habitación. Le dije que estaba bien y nos fuimos. En el fondo, la idea no me gustaba demasiado. Recuerdo bien que cuando regresé, la idea que rondaba mi mente era que debía echar ese muñeco a la lavadora para que así se le salieran todos los gérmenes que podría llegar a tener. Mientras caminaba hacia la casa con el muñeco en la mano, comencé a sentirme un poco extraña. Al pasar por ese estanque, sentí como si algo me estuviera mirando. Al principio lo atribuí a la paranoia, pero no podía deshacerme de esa sensación. Rápidamente volteé para ver de qué se trataba. No vi nada, pero noté algo. Fue como si algo se hubiese zambullido al agua en el instante en que miré. Creo que me quedé mirando aquel estanque durante unos minutos con la esperanza de ver de qué se trataba. Pero después del pequeño burbujeo ya no pasó nada. No tuve más remedio que seguir mi camino. Mientras regaba las plantas y doña Magdalena fue a revisar que lo estuviera haciendo bien, le comenté lo que creía haber visto en su estanque. Ella me miró durante unos segundos para ver si decía cualquier otra cosa, pero al no hacerlo, finalmente sonrió y me dijo que no fuera ingenua, que solamente se trataba de las ranas que vivían en el estanque y que en algunas ocasiones podías verlas saltando entre los lirios directamente hacia el agua. En ese momento me sentí como una tonta. Le dije que la verdad es que no sabía que había esas ranas. Ella se fue dejándome terminar con mi trabajo. En cuanto mi hijo llegó de la escuela, su aclamado peluche ya se estaba secando al sol. Él estaba muy feliz de poder conservarlo y, la verdad, fue que en ese momento pensé que quizás yo estaba exagerando. Ese mismo día en la tarde, mientras estábamos comiendo, mi hijo estaba jalando para todos lados aquella rana de peluche y ya hasta le había puesto un nombre, René. Era lógico que le pusiera de esa manera a dicha rana. Y en cuanto terminó de comer, me dijo que si podía ir a jugar al jardín. Yo le dije que sí. Me senté en el sillón y me dispuse a mirar la televisión. De un momento a otro me quedé profundamente dormida y cuando abrí los ojos me di cuenta de que ya había oscurecido. Pero eso no fue lo que me preocupó, sino que al llamar a mi hijo me di cuenta de que aún no había vuelto. Asustada salí muy rápido y comencé a buscarlo alrededor, pero por más que lo llamaba no respondía. Ya me estaba asustando, creyendo que quizá se había caído al estanque cuando de repente lo vi. Efectivamente, estaba en el estanque, a pesar de lo que habíamos hablado. Este no era un comportamiento normal en él. Mi hijo era muy obediente y normalmente entendía las consecuencias de sus acciones. Un poco molesta, me acerqué al estanque donde él estaba sujetando aquella rana de peluche para que ambos miraran directamente hacia el agua. Cuando llegué, él parecía asustado, ya que evidentemente sabía que no debía estar ahí.
Yo le pedí explicaciones y le dije que yo le había dicho que no debía acercarse al estanque, pero él casi de inmediato me dijo que la rana cantora le había dicho que no tenía nada que temer y que no podía ahogarse porque, en caso de que se cayera, ella lo sacaría. Ni siquiera le presté mucha atención a lo que mi hijo me estaba diciendo. Solo lo llevé de vuelta a casa para hacerle entender lo grave que sería acercarse a ese hondo estanque sin supervisión. En cuanto me calmé, ya habiéndolo mandado a su habitación, aquella explicación resonó en mi mente. Era muy raro que la rana cantora le hubiese dicho tal cosa, especialmente porque su peluche ni siquiera se llamaba así. Por más que le di vueltas al asunto, en esa ocasión no pude encontrar una explicación. Decidí preguntarle a mi hijo ya con más calma. Al día siguiente, en cuanto le serví el desayuno, le volví a preguntar acerca de por qué había decidido ir a ese estanque sin mi permiso. Él volvió a tratar de explicármelo. Me dijo que al principio no quería, pero que mientras estaba jugando a unos 5 metros de aquel estanque, escuchó una voz que lo llamaba. Me dijo que era una rana la cual hablaba, y le dijo que se llamaba la rana cantora. Entonces también le dijo que fueran al estanque. Mi hijo al principio se negó y le dijo que yo no le daba permiso porque se podía caer y ahogar, pero que aquella rana le dijo que eso no le pasaría, ya que si se llegaba a caer ella lo iba a sacar, y así fue como lo había convencido de ir a ese lugar. Me empezó también a contar una serie de cosas sin sentido, como que la rana cantora hacía toda clase de trucos graciosos, y que también se parecía mucho a su peluche, que también tenía los ojos rojos y sus patas eran muy largas. La verdad es que en ese momento pensé que mi hijo me estaba mintiendo. Creo que cualquier madre o padre en mi lugar sabría de inmediato que era una mentira. Probablemente solo le había dado curiosidad ir a husmear en el estanque y después, al verse en problemas, se había inventado dicha historia para librarse de ellos. Después de dejarlo en la escuela, la idea de que pudo haber sido una especie de amigo imaginario llegó a mi cabeza. Tenía mucho sentido, ya que en estos casos los niños llegan a creerse tanto toda esta fantasía que para ellos no es como mentira. Es más bien solo como ocultar una historia. Pensé que esto podría ser una de estas ocasiones. Esta explicación tenía una falla debido a que mi niño tenía 7 años, y a esa edad no es normal que tengan amigos imaginarios, pues según algo que había leído en alguna revista ya hacía un tiempo, era muy difícil que a la edad de 7 años un niño no supiera distinguir entre la fantasía y la realidad. Y por tanto era aún más complicado que siguieran teniendo amigos imaginarios. También tenía sus excepciones, y una de estas era que mi hijo pasaba gran parte de su tiempo solo después de la escuela. Por supuesto que me culpé por esto, pensando que quizás mi hijo estaba comenzando a inventar cosas por no poder convivir con niños de su edad más tiempo. Y cuando fui a recogerlo ese día después de clases, le pregunté a la mamá de uno de los amigos de mi hijo si tendría algún inconveniente en dejar que su hijo viniera a nuestra casa después de la escuela 2 o 3 veces por semana para que mi hijo jugara con él en la tarde. Al principio esto no la convenció del todo, pues a pesar de que nuestros hijos eran buenos amigos y nosotros llevábamos una relación bastante cordial, la verdad es que nosotros no nos conocíamos muy bien. Por lo cual, ella me sugirió que mi hijo podría ir a su casa después de la escuela un par de horas, y tampoco la idea me encantó. Supuse que yo no podía esperar confianza de ella si no se la daba, acepté. Y a partir de ese día iba 2 veces por semana a convivir con su amigo a su casa. Pensé que esto sería más que suficiente para que dejara de hablar de este tema de la rana cantora. La verdad es que no fue así. Recuerdo bien que en una ocasión cuando entré a su habitación para ordenarlo un poco, encontré que tenía muchísimos dibujos de la rana cantora, y es que mientras más lo veía, más extraño era. Con brazos y patas muy largas, no estaba en zancadillas como normalmente lo estaría una rana. A esto no le di mucha importancia en ese momento,
ya que los niños no suelen dibujar con mucha precisión las dimensiones de las cosas, y es que no solo se trataba de los dibujos, sino que también mi hijo seguía hablándome sobre la rana cantora. Solía decir que, como él ya no iba al estanque, la rana cantora iba a su ventana y croaba toda la noche. Incluso recuerdo que un día me dijo que la rana cantora no lo había dejado dormir porque toda la noche había estado croando en su ventana. También me preguntó si es que yo no lo había escuchado, pero le dije que no, pues eso era verdad. Yo tenía el sueño muy ligero y aún así nunca había escuchado un solo croar de las ranas. Por supuesto que había visto algunas en el estanque, pero jamás había visto que se alejaran mucho de ahí. Ese era como su hábitat. Y a pesar de que yo recorría todo el jardín regando plantas y asegurándome de que todas tuvieran lo necesario, nunca había visto una rana vagando sola por ahí. Sin pensarlo 2 veces, dejé lo que estaba haciendo y salí corriendo en búsqueda de mi hijo y su amigo, guiándome solo por los gritos, los cuales me estaban dirigiendo directamente hacia aquel gigantesco estanque. Entre más me acercaba, más me daba cuenta de que el amigo de mi hijo se estaba ahogando. Mientras mi hijo desesperadamente estaba buscando algo para intentar sacarlo, estaba buscando una rama o algo para ayudarlo. En cuanto yo estuve ahí, no dudé ni un momento en saltar para intentar sacar al niño del estanque. Cuando intenté subir al niño un poco a la superficie, ya que estaba tragando mucha agua, noté que no subía y pensé que estaba atorado con algunas ramas. Cuando miré hacia abajo, todo se veía negro. No podía distinguir nada, y en un intento desesperado comencé a patear, para que de esa manera, si se había atorado con algo como una rama, ésta se rompiera. Sentí que pateé algo. Esto se sintió como si estuviera pateando algo vivo, pero en cuanto lo pateé, fue como si hubiera respondido, como si le hubiera dolido tanto que de inmediato lo hubiera soltado. Al mismo tiempo, también sentí como si esa misma cosa me hubiese rasguñado. Logré sacarnos a los dos. El niño vomitaba un montón de algas verdes, lo cual, la verdad, me daba bastante asco, pero aún así lo ayudé a reponerse. Después lo llevamos a la casa. Les pregunté qué les había pasado. Aquel niño miró directamente a mi hijo, y sin perder tiempo le pregunté esta vez directamente a mi hijo qué era lo que había pasado y por qué su amigo se había caído al estanque, cuando yo claramente les había dicho que no podían jugar allí. Mi hijo me respondió que quería que conociera a la rana cantora, pero que a ella no le había caído muy bien y que por eso no lo había ayudado a salir de allí. Ya un poco cansada por todo este tema, le dije a mi hijo que no mintiera y que me dijera de una vez por todas qué era lo que había pasado y quería la verdad. No cuentos raros de ninguna rana cantora. Mi hijo me dijo que esa era la verdad y que su amigo le había dicho que era muy fea, y por eso se había enojado. Intenté de todo, pero no logré sacarlo de esa extraña versión de que la rana cantora había intentado ahogar a su amigo. Tuve que enfrentarme a la mamá de aquel niño, quien estaba razonablemente molesta por lo que le había pasado. Recuerdo bien que en cuanto se lo llevó, le dije a mi hijo que, gracias a ser irresponsable y no hacerme caso, a su amigo ya no le permitirían ir a jugar de nuevo con él. Mi hijo dijo que no le importaba, porque si a la rana cantora no le agradaba, entonces a él tampoco. Yo le respondí que dejara de decir mentiras, pero él me insistió en que eso no era una mentira y que la rana cantora sí existía. Frustrada por no poder sacarlo de esa idea, solo le dije que se fuera a su cuarto. Yo también había tenido un día largo y solo quería que este se terminara. Recuerdo bien que en cuanto mi hijo se fue y yo me puse a recoger un poco la sala, sentí un fuerte ardor en mi pierna, y fue ahí cuando recordé que sí había sentido cuando lo que sea que pateé me había arañado. Me revisé la pierna y efectivamente tenía una rasgadura. Era como si 4 garras se hubieran incrustado en mi pierna y la hubieran jaloneado. Se veían algo finas, tampoco eran tan gruesas, pero sí eran algo profundas. Mi pie estaba sangrando y por toda la conmoción del momento no lo había notado.
Se veía tan extraño que me resultaba difícil creer que alguna rama me hubiese causado eso. Me traté un poco la herida y me fui a dormir. Mientras estaba intentándolo, ya estaba consiguiendo quedarme profundamente dormida. Comencé a sentir muchísimo ardor en la pierna. También se sentía como si de alguna manera ésta quemara. Mi pierna terminó rozando con las sábanas y del dolor terminé de levantarme. Apenas estaba entrando en mí y buscando el interruptor para encender la luz y revisarme la herida cuando de repente me di cuenta de que estaba escuchando el croar de una rana. Y no solo eso, sino que también estaba sintiendo que alguien me estaba viendo. Volteé hacia la ventana y vi como si algo se apartara de la ventana. Era como si hubiese estado ahí, pero en el momento en que yo me di la vuelta, se había escondido. Primero pensé que bien podría tratarse de una rana. Después de todo, doña Magdalena me había dicho que ahí había ranas, y como había escuchado el croar de una, quizás estaba en mi ventana, y en cuanto había hecho un movimiento brusco para voltear, el animal se había asustado y había saltado, y eso había causado dicho efecto de que, por la oscuridad, yo creyera que se había ocultado. Quise convencerme de eso a toda costa, y ni siquiera me atreví a asomarme para ver si es que dicha rana seguía ahí. Pero lo que sí vi en ese momento fue que mi herida se estaba poniendo muy mal. Estaba toda hinchada y parecía tener los primeros rasgos de infección. Supuse que eso tenía mucho sentido, ya que el agua del estanque no se veía tan higiénica, habiendo tenido una herida abierta ahí adentro. Quién sabe qué bacterias se me pudieron haber metido. Pensé que en cuanto dejara a mi hijo en la escuela al día siguiente, iría con un médico para que él revisara si es que era peligrosa o solo debía de esperar a que sanara sola. Porque la verdad era que en ese momento me estaba doliendo mucho y también me estaba ardiendo, y no importaba qué hiciera, no lograba calmar estos síntomas, y cuando por fin amaneció yo tenía fiebre. La herida estaba infectándose con una rapidez que era imposible. Parecía que ya estaba comenzando a salir pus de ella, y estaba teniendo un olor muy malo. Ni siquiera era capaz de apoyarla bien, por lo que no me quedó más remedio que decirle a mi hijo que faltaría a la escuela ese día y tomar un taxi hasta el doctor para que evaluara la herida. Y es que, en cuanto me descubrí la pierna, el doctor hizo una mueca de asco, tanto por el estado de la misma como por el desagradable olor que emanaba de ella. Se veía un tanto molesto y me preguntó por qué la había dejado avanzar hasta ese punto y por qué no me había ido a atender antes. No importaba cuántas veces le dijera que me la había hecho la tarde anterior y que no creía que se tratara de algo tan grave, él no me creyó. Después de hacer una curación sobre la herida, me preguntó intrigado cómo me la había hecho. Le respondí que no estaba del todo segura y le platiqué toda la historia del estanque. Él me dijo que probablemente eran algunas ramas. También mencionó que se veían cortes muy exactos, casi como si se tratara de una pata con garras muy delgadas. Después de eso, me recetó algunos antibióticos y me mandó a casa. Recuerdo que al llegar, lo primero que vi fue a la señora Magdalena regando ella misma las plantas. Casi de inmediato me preocupé y le dije que estaba bien, que solo necesitaba un par de minutos y que podría yo hacer el trabajo. Pero ella me dijo que no pasaría nada si lo hacía por esa ocasión. Se veía bastante preocupada por mi salud y me dijo que más tarde me llevaría una pomada que le había resultado muy buena para las heridas. Se me ocurrió preguntarle si ella sabía por qué la anterior persona que le cuidaba el jardín se había ido. Ella me dijo que no, que un día esa persona agarró todas sus cosas y se fue, que incluso parecía que había esperado a que ella no estuviera para irse sin darle ninguna explicación. Se mostraba algo molesta por este hecho y me dijo que no le gustaba la gente que se iba sin dar un buen motivo, o al menos sin darle el tiempo suficiente para conseguir a alguien más. Después de eso, le dije que iría a ver a mi hijo y a tomar algunas medicinas que me recetó el doctor. Ella me dijo que me tomara todo el día para descansar la pierna. Yo accedí y me fui. Cuando me faltaban solamente unos escasos 5 metros para llegar a mi casa,
Escuché como si alguien estuviera corriendo entre las hojas, se estaba alejando y parecía ir rumbo al estanque. Al principio pensé que se trataba de mi hijo y estaba a punto de ir a buscarlo para decirle que ya le había dicho 1.000.000 de veces que no se acercara a ese lugar. En cuanto me di media vuelta para ir en la dirección del estanque, algo llamó mi atención. Era la voz de mi hijo, que me estaba llamando desde el marco de la puerta de nuestra casa, preguntándome qué es lo que estaba haciendo. Miré hacia ambos lugares sin poder darle una explicación a lo que había escuchado, ya que en aquella casa nadie podía correr a esa velocidad, solamente estaba yo, con la pierna herida, doña Magdalena, que por su avanzada edad ya no podía correr, y mi hijo. Le pregunté si había visto a alguien más con él. Mi hijo me respondió que sí, que la rana cantora había ido para ver cómo estaba. En ese momento yo no tenía ganas de discutir. Le dije que estaba bien y caminé hacia la casa. En cuanto estuve en el pórtico, me di cuenta de que en la entrada había huellas que se veían iguales a las de una rana. A pesar de que ya se estaban secando por el calor que hacía, miré a mi hijo y le pregunté de quién eran. Él me dijo que eran de la rana cantora y que ella le había dicho que yo ya venía. Lo mejor era irse de ahí, y por eso se había ido corriendo. Le dije que no me mintiera y que si había hecho esa huella para hacerme creer que la rana era real, me lo podía decir, que no había nada de malo en tener imaginación. Pero mi hijo me aseguró que la rana no era imaginaria y que había estado ahí con él toda la tarde. Recuerdo que entré a la casa y vi un rastro de agua como pisadas. Esta vez ya no tenían la forma de la pata de una rana. Eran más como si alguien hubiese caminado con los zapatos muy mojados. Miré a mi hijo, pero sus pies estaban secos. Le dije que no estuviera jugando con el agua, y él me respondió que él no había sido, pero que la rana cantora necesitaba estar siempre mojada. Se había mojado un poco mientras había estado ahí. Yo le dije que ya no me mintiera y que jamás volviera a mencionar a la rana cantora, porque eso era mentira, y que más le valía olvidar ese juego de una vez o lo castigaría. El resto del día mi hijo estuvo muy callado, y para cuando la noche llegó, yo estaba bastante cansada ya que no había podido dormir mucho el día anterior. Por el fuerte dolor en mi pierna, me quedé dormida muy rápido. Entre sueños escuché cómo una ventana se abrió, y también escuché la voz de mi hijo. Mientras más me despertaba, más me daba cuenta de que no era producto de mis sueños, sino que mi hijo estaba hablando con alguien. Las habitaciones estaban pegadas una con la otra, podía escucharlo. Él decía cosas como que yo ya no quería que fueran amigos y que quizás si la dejara que yo la viera, entonces yo no me opondría a su amistad. Al principio no sabía cómo interpretar esto. Momentos después escuché algo que me heló la sangre. Una voz le respondió a mi hijo que yo no lo entendería. Era una voz muy extraña, como si algo estuviera intentando hablar al mismo tiempo que vomitaba. Y en ese momento abrí mi ventana y saqué la cabeza para mirar qué era lo que pasaba. Y ahí fue cuando la vi. Era una rana, pero muy grande, tal vez como de 1 metro. Tenía unos ojos rojos y brillantes. Me miró y después se echó a correr, perdiéndose entre la vegetación. Yo estaba tan horrorizada que corrí hacia la habitación de mi hijo y cerré todo muy bien. Mi hijo trataba de explicarme que era totalmente inofensiva. Yo le dije que nada de eso podía ser bueno y que al día siguiente nos iríamos de ahí a primera hora. Pasé el resto de la noche empacando todas nuestras cosas y haciendo algunas llamadas, y en cuanto los primeros rayos del sol salieron, fui a buscar a doña Magdalena y le conté lo que había visto. Ella al inicio trató de desestimar mi historia diciendo que quizás había sido un sueño muy vívido y que eso no podía ser real, pero yo le dije que no estaba soñando, que mi hijo la había estado viendo y que aquella cosa había estado muy interesada en él y que yo no estaba dispuesta a ponerlo en peligro más tiempo. Me fui de ahí, nunca volvimos. Al día de hoy mi hijo es un adolescente y no recuerda mucho de ese lapso de su vida. Solo recuerda que vivimos en ese sitio,
pero no recuerda para nada a una rana. Yo no sé qué era, o si doña Magdalena sí sabía de eso y solo trataba de fingir que no, o si esa cosa tenía buenas o malas intenciones. La verdad es que no quiero saberlo. Reflejo. Mi nombre es Agustín y el día de hoy me encantaría contar algo que, si bien no es mi historia, sí le pasó a alguien que admiro y respeto, el cual es mi abuelo. Desde que yo era niño estaba consciente de que mi abuelo tenía eisoptrofobia. Esta fobia básicamente consiste en tener miedo a los espejos, más específicamente a reflejarte en uno de ellos. Por lo que he leído acerca de esta fobia, es que por lo general les da miedo los espejos que son algo grandes, en donde se refleja todo el cuerpo o tienen un tamaño considerable, pero la fobia de mi abuelo iba mucho más allá, y es que no importa el tamaño del espejo, por más pequeño que sea o grande, él les temía a todos por igual. Casi siempre podías verlo desarreglado porque no se fijaba cómo estaba, y las pocas veces que él se llegaba a reflejar en los espejos era porque estaba acompañado de alguien más. De niño, yo lo veía como algo normal, sobre todo porque crecí bajo su techo. En nuestra casa solamente había 2 espejos, y él tenía unas reglas muy específicas referente a estos 2 espejos. La primera era que ambos debían estar cubiertos si no era absolutamente necesario, y además de eso, nadie podía reflejarse en uno de esos si es que no había más de 2 personas en la habitación. De niño no me costaba trabajo seguir estas reglas y no me molestaban. Cuando me volví adolescente, todo esto cambió y en uno de estos muchos cambios de la edad se me pegó bastante esta rebeldía de ver hasta dónde podía llegar esta fobia de mi abuelo, ya que a esa edad se me hacía una tontería y creía que quizás mi abuelo solamente quería llamar la atención o poner unas tontas reglas por el simple hecho de poder hacerlo. Recuerdo que en una ocasión, mientras estaba en el baño, el cual tenía un pequeño espejo que siempre estaba tapado, yo le quité la manta de encima. Me había reflejado durante un rato y después salí sin volver a taparlo. Mi abuelo no me dijo nada porque no se había dado cuenta, pero un par de minutos después entró al baño y lanzó un fuerte grito. Y lo próximo que escuché fue como aquel espejo se rompía en 1000 pedazos. Mi abuelo había entrado en tal pánico al verse reflejado sin previo aviso, en un espejo que de un puñetazo lo había roto. Mi abuela rápidamente corrió a ayudarlo, y obviamente los reclamos cayeron sobre mí de inmediato. Mi abuelo tenía la mano sangrante y me repetía una y otra vez el por qué había quitado la manta del espejo. La verdad es que en ese momento yo quise hacerme aún más el vivo y le dije que era porque se me hacía tonto. Le dije que no iba a pasar nada si dejábamos los espejos descubiertos por una vez. Mi abuelo, solamente con una voz sombría, me dijo que yo no sabía de lo que eran capaces los reflejos. En ese momento no pude contener la risa y le respondí que los reflejos eran solo eso, y que no podían llegar a ser nada. Mi abuela intentó hacerme una señal con la mano, tratando de decirme que no le dijera eso, pero yo no le hice caso y continué burlándome, hasta que mi abuelo finalmente me dijo que quizás yo ya era lo suficientemente mayor como para saber por qué él no está dispuesto a reflejarse jamás en un espejo estando solo. Cuando él era tan solo un niño, vivió algo muy traumático. Me dijo que por aquel entonces él tenía unos 8 años, su mejor amigo se llamaba Gustavo, y la gente solía decir que juntos eran imparables. Ambos se querían como si fueran hermanos, tal vez incluso un poco más. En una ocasión, Gustavo llegó con mi abuelo y le dijo que su hermano, junto con sus amigos, habían hecho un juego muy interesante. Mi abuelo, curioso, le preguntó qué clase de juego era, a lo que Gustavo le respondió que era el juego del reflejo. La verdad, desconozco si esto sea algo popular. En lo personal, nunca lo había escuchado hasta que mi abuelo me lo contó. Dijo que solo tenías que esperar a que oscureciera, estar en una habitación oscura
encender una vela y mirar fijamente tu rostro en un espejo. Dijo que después de unos minutos tu rostro empezaría a cambiar y que esa era la verdadera apariencia que tenía tu alma. En ese momento mi abuelo no le creyó. Le dijo que probablemente su hermano se había inventado ese juego para molestarlo, ya que él solía hacer ese tipo de cosas, pero Gustavo insistió. Dijo que no lo habían dejado jugar, que le habían dicho que era demasiado pequeño, pero que ellos habían estado jugando y que todo parecía indicar que sí funcionaba, ya que todos habían asegurado que habían visto cómo su rostro era diferente. Curiosos, decidieron que lo harían. Se les ocurrió fue esperar a que oscureciera, cerca de las 8 de la noche, y con un trozo de espejo, hacerlo en cualquier sitio cercano para que después de terminar de jugar, cada uno se fuera a su casa. Mi abuelo me dijo que él fue el primero en intentarlo, que se sentaron debajo de un mezquite cuando ya había oscurecido, encendieron la veladora y se miró al espejo. Dijo que pasaron 5 minutos, después 10 minutos, hasta que la cera de la vela le cayó en las manos y lo interrumpió. Él no había visto nada diferente en su rostro. Le hizo saber a Gustavo que eso era mentira, pero aún así, Gustavo quiso intentarlo. Pero por más que lo intentó, no consiguió nada. Mi abuelo le dijo que estaba bien y que probablemente su hermano y sus amigos habían querido engañarlo con ese juego. Los dos se despidieron y cada uno se fue a su casa. A la mañana siguiente, cuando mi abuelo terminó de hacer todos los deberes que le correspondía y fue a ver a su amigo, estaba un poco emocionado y le dijo que lo había intentado y que ya le había salido. Al inicio mi abuelo no le creía, pero su amigo insistió y le dijo que su reflejo le había guiñado un ojo. Desde luego que mi abuelo le dijo que dejara de inventar cosas, pero su amigo le dijo que era verdad. Después de eso, lo invitó a su casa para que lo vieran, ya que le dijo que ahora su reflejo parecía tener vida propia. Mi abuelo, con curiosidad, fue a la casa de aquel niño para ver qué era de lo que tanto hablaba. Al principio, mi abuelo le dijo que creía que las reglas del juego significaban que tenían que hacerlo en la noche, pero su amigo le dijo que desde que había funcionado, parecía que eso ya no importaba. Su amigo solo se colocó frente al espejo, ni siquiera encendió una vela ni nada. Al principio, mi abuelo me dijo que no notó nada extraño, era realmente su reflejo, parpadeaba al mismo tiempo, hacía los pequeños movimientos involuntarios que su amigo hacía, y en general era como cualquier reflejo. Incluso en algún momento, ya habiendo pasado alrededor de 5 minutos, mi abuelo le iba a decir que mejor fueran a hacer otra cosa, ya que ya se estaba comenzando a aburrir, hasta que de repente lo vio. El reflejo sonrió, pero su amigo no. En ese momento, el amigo de mi abuelo giró la cabeza sorprendido y le preguntó si también estaba viendo eso. Mi abuelo en ese momento estaba pasmado, porque a pesar de que su amigo estaba volteando en su dirección, aún su reflejo seguía intacto en el espejo, solo parado ahí sonriendo. Dice mi abuelo que supo que esa sonrisa no era precisamente amistosa. Dijo que él podía notar que tenía algunos rasgos de malicia en ella, que no lo terminaban de convencer, pero su amigo estaba tan emocionado que no sabía cómo decirle lo que sentía al respecto. Por un lado, todo esto le daba miedo, y por otro, la persona en la que más confiaba en todo el mundo actuaba como si fuera la cosa más segura del mundo, y le decía que se acercara y que revisaran si es que su reflejo también podía hacer lo mismo, pero mi abuelo no estaba seguro de querer hacer algo así. Se negó, diciéndole que su papá le había dicho que fuera a casa temprano porque necesitaba que lo ayudara a reparar una carretilla, y con esa excusa se fue de la casa de su amigo. Mi abuelo pensó que quizás solo era una fase y que su amigo pronto olvidaría eso, o quizás su reflejo volvería a la normalidad y para entonces su amigo ya habría perdido todo el interés, pero eso no pasó. Con el pasar de los días todo empeoró. Su amigo comenzó a hablar con él mismo. Siempre que tenía un espejo delante, él lo hacía.
Lo miraba fijamente por un rato, después sonreía, porque, según él, el reflejo le estaba hablando. Esto comenzó a traer burlas con los demás niños de por ahí, porque decían que estaba loco. En lo personal, mi abuelo no creía esto último, ya que lo había presenciado con sus propios ojos, pero aún así no veía correcto que él estuviera tan involucrado con esa cosa, ya que algo en él le decía que no se trataba precisamente de su reflejo. Incluso mi abuelo intentó expresarle esta preocupación a su amigo, diciéndole que sentía vibras muy extrañas cuando su reflejo cambiaba, que no sentía que fuera algo bueno, pero su amigo pareció ofenderse. Le dijo que no dijera esas cosas, porque la forma en la que se reflejaba en el espejo era algo así como la verdadera forma de su alma, y que si no le agradaba, entonces tenía algo contra él. Mi abuelo intentó tranquilizarlo, diciéndole que no tenía que ponerse a la defensiva, que él solo le estaba diciendo lo que sentía, y también podía notar que había cambiado un poco desde todo el asunto del reflejo. No eran cosas grandes, solo estaba muy ojeroso, distraído, y parecía que la vida ya le importaba muy poco, y solo se concentraba en verse mucho al espejo, a lo que su amigo le dijo que era porque la sensación era genial, pero que él no lo sabía porque no se atrevía a ver cómo sería su alma en realidad, y eso era porque era un cobarde. A lo que mi abuelo le respondió que eso no era verdad, y que sí se atrevería, pero que era solo que no le daba buena espina todo eso. Pero su amigo insistió, diciéndole que sería fabuloso, y al principio daba un poco de miedo, después era bastante normal. Y al final terminó insistiéndole tanto que mi abuelo accedió. Fueron a su casa y Gustavo se reflejó. Esperó unos 5 minutos, y después de eso el reflejo de su amigo le guiñó un ojo, entendiendo que ahora se podía mover solo. Después de eso, su amigo le insistió para que se acercara. Mi abuelo lo hizo. Su reflejo parecía obedecerlo en todos los aspectos, pero mi abuelo cuenta que en el momento en el que su reflejo también estuvo en el espejo, aquella cosa lo miró fijamente, casi como si no le gustara que estuviera ahí. Mi abuelo me contó que pasaron varios minutos sin que nada diferente pasara, y aliviado pensó que no iba a funcionar. Cuando de repente vio cómo su reflejo sonreía, me dijo que al principio fue una sonrisa muy ligera. Si no le estuviera prestando toda la atención, habría pasado totalmente por alto. Dice que después parpadeó en desintonía con él, y en ese momento mi abuelo dio un salto hacia atrás por la impresión. Era como tener un doble frente a él, pero su amigo Gustavo seguía feliz. Le dijo que era lo mejor que les pudo haber pasado, e incluso le dijo que si lo intentaba en su propia casa, poco a poco podría hablar con él, así como él ya lo hacía con su propio reflejo. Mi abuelo me dijo que él sentía mucho miedo. Le dijo ahí mismo a su amigo que no estaba interesado en hablar con su reflejo y que tenía que irse. Solo se dio media vuelta y se fue. Durante el resto de la tarde todo pareció transcurrir de manera bastante normal, sin ningún incidente. Dijo que a la mañana siguiente, mientras se estaba peinando y viéndose hacia el espejo, de repente sintió que el reflejo cambió y que ahora lo estaba mirando fijamente. Mi abuelo se asustó y retrocedió. Dice que mientras lo hacía, podía ver cómo su reflejo esbozaba una gran sonrisa. Le gritó a su madre para que fuera a ver qué era lo que estaba pasando, pero dice mi abuelo que en cuanto ésta llegó, su reflejo se estaba comportando de una manera normal. No había nada extraño y parecía ser que él había imaginado todo, pero mi abuelo sabía que no era así. En un intento por comprender lo que estaba pasando, dijo que fingió que quería confesarse para ir a hablar directamente con el padre de su iglesia. Dijo que una vez allí le preguntó al padre si los espejos podrían ser malvados, a lo que el padre, tratando de contener una risa y también con cierto escepticismo, le dijo que no, que los objetos como tal no eran malvados, pero que a veces las personas los utilizaban para el mal. Mi abuelo, ya un tanto contrariado y sin saber cómo darle más vueltas al asunto,
Le dijo que creía que los reflejos eran malvados. Le platicó de una manera breve y también algo vaga cómo Gustavo y él se habían enterado del juego del reflejo, y después cómo Gustavo había visto que su reflejo se movía y lo había incitado a hacerlo también. Y con esto esperaba que el padre no solo le creyera, sino que también hiciera algo al respecto. Lo que pasó fue todo lo contrario. El padre se molestó, diciéndole que no era para nada gracioso hacerle perder su tiempo a un hombre de Dios y que si quería engañar a alguien fuera a jugar con sus amigos. Mi abuelo intentó convencerlo de que nada de lo que le estaba diciendo era mentira y que necesitaba su ayuda porque estaba desesperado, pero el padre ya no quiso escuchar. Se aferró a la idea de que mi abuelo le estaba mintiendo. Le dijo que si seguía con eso, entonces se lo diría a sus padres. Mi abuelo no tuvo más remedio que salir del confesionario y volver a su casa. Me dijo que fue ahí, cuando su fobia a los espejos comenzó, pero que no era exactamente por miedo a un espejo, sino al reflejo. No podía mirarse más de 5 minutos antes de que su reflejo pareciera tomar vida propia, y también parecía estar tratando de comunicarse con él. Hablaba mucho al respecto con Gustavo, y le decía que ya no quería eso, que quería que su reflejo volviera a obedecerle. Y también le preguntaba si había una forma de quitarlo, pero Gustavo siempre le decía que no la sabía, y que honestamente no entendía por qué tanto problema, que si tan solo le diera la oportunidad a su reflejo para que se comunicara con él, entonces vería que esto no era para nada malo y que ellos sabían cosas. Mi abuelo le preguntó qué clase de cosas podía saber un reflejo, a lo que Gustavo respondió que sabía del futuro y también secretos sobre las personas, que podía espiar siempre y cuando hubiera un espejo cerca. Mi abuelo le preguntó exactamente a qué se refería con que esa cosa veía el futuro, a lo que Gustavo le dijo que le había dicho que cuando fuera grande, le dijo que tendría una gran casa, esposa e hijos. Exactamente, le había dicho cuántos hijos, y si serían niños o niñas. Mi abuelo dice que esta alegría por parte de Gustavo se desvaneció más o menos una semana después de esta conversación. Estaba muy ojeroso y pálido. Mi abuelo se le ocurrió preguntarle el motivo por el cual estaba de esa manera, y Gustavo le respondió que creía que su reflejo quería llevárselo. Le dijo que había estado teniendo sueños horribles de que una especie de fuerza invisible lo jalaba mientras él estaba durmiendo. Y siempre que se despertaba en mitad de la madrugada, podía ver que su reflejo estaba ahí, de pie en el espejo y mirándolo. Mi abuelo dice que esto fue empeorando al pasar de los días y que incluso en su desesperación, Gustavo fue a hablar con el padre de la iglesia para recibir algún consejo de él, pero el padre hizo exactamente lo mismo que había hecho con mi abuelo. Le dijo que no toleraría ese tipo de bromas, ignorando por completo lo que aquel niño tenía que decirle. Mi abuelo me dijo que un día finalmente Gustavo desapareció. Nadie sabía qué había pasado. Su madre aseguraba que solo se había ido a dormir y no había amanecido. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Nadie escuchó que la puerta se abriera. Sería imposible que alguien hubiese entrado o salido. Lo buscaron por mucho tiempo, pero jamás lo encontraron. Mi abuelo siempre estuvo seguro de que fue el reflejo de ese espejo el que se lo había llevado. Mi abuelo dice que él quedó maldito desde entonces, y que esa era la razón por la cual no se podía ver tanto en un espejo, pues si lo hiciera, su reflejo le sonreía y le haría saber que él podría tener el mismo destino que Gustavo. El tuerto. Mi nombre es Fernanda y esto es algo que me pasó hace 3 años atrás. Vivo en Toronto, en Canadá. Y en aquel entonces estaba estudiando en la universidad. La verdad era que necesitaba encontrar un trabajo que tuviese horarios flexibles para poder seguir con mis estudios de manera más o menos cómoda. La oportunidad de trabajar ocasionalmente como niñera me dio la solución perfecta. Una ocasión, una señora del mismo edificio tocó a mi puerta. Ella vivía 2 pisos abajo y la había visto algunas veces.
Realmente nunca habíamos tenido una verdadera conversación, pero ella me dijo que una de las vecinas del mismo piso, a la cual le había cuidado a sus hijos un par de noches, le había comentado que yo trabajaba como niñera y estaba bastante interesada en contratar mis servicios. Yo le dije que sí, y también le pregunté a qué horas le gustaría que fuera a su casa para ver si tenía ese horario disponible. Pero ella me dijo que si no había la posibilidad de que su hijo subiera a mi departamento durante algunas horas. Al inicio me negué, ya que nunca había cuidado a niños directamente en mi casa. Sentía que tenía muy pocos muebles, y además no estaba muy interesada en que los niños estuvieran husmeando por ahí. Casi de inmediato me negué. Aquella señora insistió, diciéndome que lo que sucedía era que ella trabajaba desde casa, y en ocasiones su hijo hacía demasiado ruido con sus videojuegos, y si pudiera hacer eso por ella me lo agradecería mucho, que solamente necesitaba unas 3 horas al día, al menos unas 3 veces por semana. Terminé aceptando. Ese primer día hice un aseo general a todo mi departamento. Incluso recuerdo que le preparé algunas palomitas y compré algunas sodas a petición de la madre para que él se estuviera quieto ahí la mayor parte del tiempo. Cerca de las 5 de la tarde, él tocó a la puerta, fui a abrir. Pensé primero que su mamá iría con él, pero estaba solo, o al menos eso vi por la mirilla de la puerta. No le tomé mucha importancia, ya que la mamá estaba abajo y sabía que podía localizarla si es que había algún problema. Cuando le abrí la puerta me di cuenta de algo. No era uno, sino que eran dos, eran gemelos. Al principio me molestó un poco debido a que habíamos acordado que sería uno, o al menos eso había quedado, ya que ella siempre había hablado solo de un hijo, no de dos. En cuanto ambos entraron, me di cuenta de una cosa que no noté porque el otro niño estaba atrás, y además tenía puesta una gorra que le cubría parte de la cara. En primer lugar, el niño que estaba enfrente se veía muy ojeroso, tenía bolsas en los ojos. Era como si hubiese estado llorando o quizás se había desvelado mucho. En lo personal, creí que era lo segundo, debido a la cantidad de tiempo que supuse que su madre le permitía utilizar la consola de videojuegos. Además, se veía muy demacrado y cierto aire de tristeza parecía salir de él. Todo esto quedaba eclipsado cuando veías al segundo niño. Eran casi iguales en estatura, color de cabello, casi todo. Pero había una clara excepción en la cara, y es que le faltaba el ojo derecho. Se veía que había sido algo reciente. Además de eso, se veía que tenía algunos raspones en la cara que también ya estaban cerrando. Algo dentro de mí me dijo que quizás había tenido un accidente. La verdad es que no quise hacer muchas preguntas al respecto, ya que pensé que siendo un evento tan reciente bien podría ser un tema demasiado sensible. Les mostré dónde podían conectar todo y ya. El niño no hablaba mucho conmigo, solo conectó la consola y comenzó a jugar. Rápidamente me di cuenta de que solo tenía un control, pero supuse que se lo turnarían. Me fui a hacer mis trabajos de la universidad. Pensé que solo debía salir cada tanto después de que les mostré dónde estaba el baño y les dije que podían tomar todo el refresco que quisieran, tal y como me lo había dicho la madre, y también podían utilizar el microondas para preparar más palomitas si eso era lo que querían. Me entretuve cerca de 1 hora y media mientras escuchaba cómo estaba jugando su videojuego. No creí que hubiera ningún problema, para ser honesta. Creía que siendo dos hermanos, en algún momento se empezarían a pelear por el mando, pero esto no pasó. Después de esa primera hora, decidí que era hora de ir a echarles un vistazo, para ver si todo se encontraba en orden, y cuando salí, lo único que encontré fue al niño que estaba, por así decirlo, sano, jugando, y al niño que estaba tuerto, sentado en el sillón, mirando fijamente la pantalla. No le tomé mayor importancia, solo les pregunté si todo estaba bien. El niño sano me respondió que sí, sin dejar de ver la pantalla, pero el niño tuerto no me habló. No le di mayor importancia y volví a hacer mis trabajos. Pasando otra hora, salí de nueva cuenta y me topé exactamente con la misma escena. Aquel niño jugando y su hermano tuerto mirando fijamente la pantalla.
Estaba a punto de preguntarle si es que no creía justo que su hermano también jugara. Pero me detuve, aunque suponía que no era mi asunto. Regresé a mi habitación para seguir con mis deberes. Una vez ahí, fue la primera vez que me pregunté lo extraña que era la situación y cómo esa señora había omitido deliberadamente que tendría que cuidar a 2 niños. Rápidamente me dije a mí misma que no debía estar armando tanto alboroto, ya que técnicamente sí era como cuidar a un niño, o más bien como no cuidar a ninguno, ya que solo estaban ahí, muy quietos. Al mismo tiempo, comencé a preguntarme qué le pudo haber ocurrido a ese pequeño. En esa ocasión, ya no salí de mi habitación hasta que su madre vino a recogerlos. Ella me dio las gracias y me pagó, sin mencionar para nada que no me había dicho que iban a ser 2 niños. El niño sano recogió rápidamente toda la consola y salió de ahí seguido por el niño tuerto, el cual no mostraba casi ninguna expresión. Me resultaba difícil de creer que un niño se portara así. Les calculaba que tenían a lo mucho unos 9 años. Que aquel niño tuerto actuara de esa manera me parecía raro. Por su edad era muy difícil que se quedara quieto. Pero al final de cuentas, ese no era mi problema. Durante las 3 semanas siguientes, así fue la dinámica. 3 veces por semana, ese niño llegaba, conectaba y jugaba videojuegos hasta que su madre venía por él. Mientras tanto, su hermano solo se sentaba en una esquina del sillón y lo miraba jugar. Hasta que en una ocasión recuerdo bien que, mientras estaba realizando una maqueta para la escuela, de repente sentí que alguien más estaba en mi habitación. Volteé, casi doy un salto del susto. Parado en el marco de mi puerta estaba aquel niño tuerto, mirándome con su único ojo. Le pregunté si es que necesitaba algo, pero no me respondió, y después de unos minutos tratando de sacarle cualquier sonido, solo me di media vuelta y seguí realizando mi proyecto, pero sentía que él no se iba y me estaba empezando a incomodar. Volteé de nuevo y le pregunté si es que quería más palomitas o refresco, pero de nuevo no me respondió, solo se quedaba ahí mirándome. Se me ocurrió preguntarle si es que quería que le dijera a su hermano que lo dejara jugar con la consola. Y después de unos 5 segundos de estarnos mirando fijamente, por fin me dirigió la palabra. Lo único que me dijo fue que porque yo sí le hablaba. Le dije que no sabía a qué se refería, y él me dijo de nuevo que nadie le hablaba. Sin saber qué responderle, solo le sonreí y le dije que quizás nadie hablaba con él porque él era muy callado, y a veces podía parecer que no quería hablar con nadie. En ese momento noté que la pistola de silicón que estaba utilizando estaba tirando mucho silicón. Me volteé un momento para desenchufarla. Solo fue un segundo, pero al voltear el niño ya no estaba. Me pareció muy extraño, ya que tampoco había escuchado sus pasos alejarse, y cuando fui a verlos, la escena era la misma. El niño jugando videojuegos y su hermano mirando el televisor fijamente. En ese momento no aguanté más las ganas y le pregunté al niño que estaba jugando en la consola si no creía que sería mejor dejar que su hermano jugara un poco. Pero esas palabras parecieron que, en lugar de recapacitar su comportamiento, lo alteraron. Me volvió a ver. Parecía que estaba muy extrañado por la proposición que yo le hice, pero al mismo tiempo también parecía que estaba tratando de contener el llanto. Yo no supe qué decirle, y para mi fortuna, en ese momento, su mamá tocó la puerta para que los niños se fueran. La verdad era que en ese momento estaba un tanto avergonzada, y tampoco entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. No dije nada y solo dejé que se fueran como siempre lo hacían, pensando que quizás aquel niño me acusaría con su mamá. Realmente no había un motivo por el cual debería de acusarme, ya que yo no había hecho nada malo. Recuerdo bien que al día siguiente ellos no vinieron, pero sí lo hicieron al día que le siguió a ese, y en el momento en que ambos entraron, le pregunté en esta ocasión al niño sano si no quería que jugara con él esta vez,
ya que tenía toda la intención de que en esta ocasión pudiéramos dejar jugar a su hermano. Esto no se lo dije, solo le pregunté si podíamos jugar él y yo. Él lo pensó por un momento y me dijo que estaba bien, pero que entonces iría por otro control, y sin dejarme contestar se fue corriendo hacia su departamento. Yo me quedé muy extrañada y hasta cierto punto algo frustrada, ya que no podía creer que todo el tiempo hubieran tenido un segundo control y deliberadamente no dejaban jugar al otro niño, quien se había sentado en el sillón. Me senté e intenté hacerle plática, diciéndole que él podría jugar esta vez, pero él negó con la cabeza y me dijo que no creía que eso fuera verdad. Le pregunté por qué y me dijo que era porque ahora, desde que había tenido el accidente, ya parecía que nadie lo quería, que su madre lo ignoraba y fingía que no existía, y también su hermano, que antes ellos dos eran muy unidos, pero desde que había perdido el ojo, parecía que a los dos les daba asco. Intenté consolarlo y le dije que eso no era verdad, y que tal vez a veces a las personas no les gustaba hablar de ciertas cosas, como de lo que le había ocurrido, pero que no dudara ni un minuto que su hermano y su mamá lo amaban como siempre. También le pregunté si ya había intentado hablar con ellos al respecto, y él agachó la cabeza y me dijo que se había cansado de intentar hablarles, pero que solo lo ignoraban. Yo, intentando comprender un poco más la situación, le pregunté qué era lo que le había pasado. Él me miró por un momento y me dijo que la verdad era que no podía recordarlo con mucha claridad, solo que su hermano y él habían ido a patinar juntos y después estaban intentando impresionar a los niños mayores subiéndose a unas rampas más grandes. Me dijo algo así como que la rampa era muy empinada y que recordaba que sintió que la patineta se desvió, y ese era su último recuerdo. Dijo que después todo era muy confuso, sintió mucho dolor en la cara y después podía recordar muy bien que su mamá estaba llorando y gritándole a los doctores que tenían que salvarlo. Me dijo que no entendía por qué su mamá había estado llorando y rogándole a todos para que él se salvara. Y cuando ya estaba bien, solo lo ignoraba. Me dijo también que sentía que era porque ya no tenía un ojo y entonces era un monstruo. Yo le dije en ese momento que no se dijera de esa manera y que quizás yo podría intentar hablar con su madre y hacerle saber cómo se sentía. Cuando de repente escuché la voz de su hermano, quien me preguntó qué era lo que estaba haciendo, yo volteé a verlo. Él ya traía el control en la mano y se veía muy confundido, sin perder la compostura, y también tratando de mantenerme firme, creyendo que de esa manera podría ser que dejara de ignorarlo. Le dije que estaba hablando con su hermano y que de hecho me estaba diciendo que le duele mucho que lo ignorase de esa manera. También aproveché para decirle que seguramente toda la situación del accidente había sido muy difícil para todos, pero que su hermano necesitaba todo el apoyo que pudiera recibir para sobrellevarlo y lo que estaba haciendo estaba muy mal. Pero mientras yo más hablaba, notaba que él estaba cada vez más callado, y cuando terminé de dar aquel discurso, él solamente abrió la boca para decirme algo que resuena en mis oídos hasta el día de hoy. Mi hermano murió hace 2 meses. En ese momento volteé en dirección en donde estaba aquel niño tuerto y para mi horror me di cuenta de que ya no estaba ahí. No supe qué decirle, creo que entré en una especie de colapso nervioso, porque después de eso no recuerdo mucho, solo que aquel niño al que tantas veces cuidé fue corriendo hacia donde su madre y la trajo hacia mi departamento. Una vez que me tranquilicé, le conté todo lo que había estado viendo durante esas semanas. Aquella señora lloró cuando le conté todos los detalles, ya que había cosas que yo no tendría la manera de saberlas, y además tampoco tenía ningún motivo como para mentirle de esa manera. Me dijo que estaba bien, y después de eso se llevó a su hijo, y ya jamás volvió a dejarme a cargo de él. La verdad es que para mí fue un gran alivio porque no tenía ningún interés en seguir cuidándolo, pero por lo que después me enteré,
Le hicieron una misa en su honor y la señora había ido a despedirse de él directamente a su tumba o algo así. El punto es que yo nunca volví a verlo, y es algo que agradezco mucho. A veces me gusta creer que al menos ayudé a que esa pobre alma inocente descansara en paz. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.